Hola, bienvenidos a la clase número 2 sobre Introducción a la Informática. Esta vez vamos a desarrollar hardware y software. Veremos cómo se clasifican y algunas definiciones de los mismos. Para iniciar, vamos a recordar algunos conceptos vistos en la clase anterior. Habíamos visto sistema informático y habíamos dicho de que sistema informático está constituido por hardware y por software. El hardware se refiere a la máquina en sí, es todo lo tangible, la parte física de una computadora, lo que uno toca, lo que uno ve. Habíamos visto que es el conjunto de circuitos, de plaquetas electrónicas, de placas que soportan los componentes, los cables, etc. También dijimos que el sistema informático estaba compuesto también por el software. El software es la parte digital de la computadora, lo que uno no ve, la parte blanda, lo que no es tangible, es decir, lo que no se puede tocar. Es el conjunto de programas que puede ejecutar una computadora. Ahora vamos a entrar a desarrollar el hardware. El hardware comprende todos los componentes físicos que forman parte de una computadora y está formado el hardware por componentes internos, es decir, que se encuentran dentro del dispositivo, dentro de la computadora en sí, y por componentes externos o periféricos, es decir, que se encuentran afuera de lo que es la computadora y son aquellos dispositivos que juntos conforman un sistema informático. Algunos ejemplos de componentes internos está la CPU, o en las computadoras personales hablamos ya de procesadores o de microprocesadores. Están las memorias y vamos a ver y vamos a dar algunas definiciones de memoria RAM y memoria ROM. Están los discos rígidos donde se guarda información, la placa madre, entre otros de los componentes internos que conforman el hardware de una computadora. Dentro de los componentes periféricos o componentes externos tenemos componentes o periféricos de entrada, periféricos de salida, de entrada-salida y también unidades de almacenamiento. Bien, vamos a comenzar entonces viendo los componentes internos, ¿sí? Ahí tenemos el primero, bueno, la CPU, como dice la diapositiva, es la unidad central de procesamiento. Está representada, como les dije hace un momento, en las computadoras personales por el procesador o el microprocesador. El microprocesador es el encargado de controlar y ejecutar las instrucciones que los programas demandan para su normal funcionamiento. Un microprocesador está formado por la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. La unidad de control es la encargada de realizar las acciones necesarias para la ejecución de las instrucciones, cuidar el orden de ejecución, es decir, hace las acciones para ejecutar las instrucciones que se le dan a la máquina, pero también coordina, ¿sí?, el orden de ejecución de esas instrucciones de acuerdo a la secuencia que le da el programa. La otra parte del microprocesador, como les dije, es la unidad aritmético-lógica. Esta es la parte del microprocesador encargada de realizar las operaciones aritméticas y lógicas que le ordena la unidad de control, ¿sí? Algunos de los procesadores o microprocesadores más conocidos, habrán escuchado hablar por ahí de los procesadores Pentium, de los Dual Core, los Core i3, Core i5, Core i7. Bien, acá yo les puse en la diapositiva algunas fotos de esos procesadores para que ustedes vayan viendo cómo son y cuando puedan ver el hardware de una computadora lo puedan localizar, lo puedan identificar. Bien, continuamos por otro componente interno, ¿sí?, la memoria. La memoria contiene datos para que la computadora procese y para que contenga los cálculos intermedios. Existen dos memorias, una memoria, la llamada memoria principal,
o más comúnmente llamada memoria RAM, y la memoria secundaria o memoria ROM. La memoria RAM su nombre viene de las siglas inglesas Random Access Memory. Esto significa que es una memoria de acceso aleatorio. ¿Qué significa esto de acceso aleatorio? Es que se puede acceder en igual tiempo a cualquier celda de la memoria RAM sin búsqueda, indicando solamente una dirección que la identifique. A modo de una pequeña explicación, la memoria RAM, donde se guarda información mientras estamos trabajando, tiene diferentes compartimientos o diferentes casillas, ¿sí? Le llamamos celdas, y en esos compartimientos, en esas celditas, se va guardando información, ¿verdad? Cada una de esas celdas tiene una dirección determinada. Lo que tiene de ventajoso la memoria RAM al ser de acceso aleatorio es de que si hay una información que está en la celda, por decirle un ejemplo muy básico, pero que está en la celda 15, dándole la dirección, la máquina directamente va a la celda 15 y busca la información que está contenida ahí. No necesita ir a la celda 1, aquí no está, voy a la celdita 2, acá no está, voy a la 3, voy a la 4, hasta que llegue a donde está la información que necesito. Entonces, esta memoria RAM, al ser de acceso aleatorio, hace que sea también más rápida. Ya vamos a ver algunas características de la memoria RAM o de la memoria principal. Una característica que tiene que es una memoria de lectura-escritura. Es decir, se puede escribir y se puede leer en cualquiera de sus celdas las veces que se quiera. Otra característica es que es una memoria volátil. Esto en realidad es una de las contras que tiene la memoria RAM. Porque al ser volátil, sus características físicas pierde la información cuando se corta el suministro de corriente eléctrica. Es por eso, cuando nosotros estamos trabajando, haciendo cualquier trabajo en las computadoras, y si se llegase a apagar la computadora o si se llegase a cortar la luz, se pierde lo que estábamos haciendo. Por eso siempre es conveniente, cuando uno está haciendo trabajos que son extensos, que lleva mucho tiempo, es trabajar 15-20 minutos, el tiempo lo pone uno, y grabar, guardar esa información que la estamos trabajando, que está en la memoria RAM, la guardamos en alguna unidad de almacenamiento, ya sea un pendrive, puede ser el disco rígido, puede ser un disco externo, un disco duro externo, puede ser una memoria, una tarjetita de memoria, un CD, lo que tengamos como soporte, como unidad de almacenamiento externo, ahí podemos guardar. Entonces de esa manera no se nos va a perder la información. Entonces otra de las características, que en realidad es una desventaja de la memoria RAM, es que es una memoria volátil. Otra característica, y esto sí es una ventaja y recién se los mencioné, es una memoria que tiene velocidad de acceso rápido, ¿sí? La capacidad de almacenamiento de una memoria es la cantidad total de bytes que se pueden almacenar en ella. Bytes es una unidad de medida de almacenamiento que la vamos a ver, vamos a desarrollar esto de las unidades de medida en una próxima clase, en un próximo video, porque es muy importante saber sobre las capacidades de memoria que tienen los dispositivos y nosotros también. O sea, un programa cuánto tiene, qué capacidad tiene o cuánto es lo que la información que está contenida se mide en bytes o en megabytes o en gigabytes. Por ejemplo, hoy en día las computadoras normalmente traen una capacidad que parte desde 1 gigabyte, pero normalmente uno puede ver computadoras o netbook que tienen de memoria RAM tienen 2 gigabytes. Por ejemplo, las netbooks que se ven normalmente en las escuelas, ¿sí? que son equipos que ha proporcionado el gobierno, esas netbooks tienen normalmente 2 GB de memoria RAM.
pero las máquinas pueden venir con 4 GB, con una RAM de 8 GB o más todavía. También es importante, a modo de que ustedes también tengan conocimiento, dependiendo de las marcas, los modelos de computadoras, las RAM también se pueden ampliar. Es decir, que uno puede, hay una RAM de 4 GB y bueno, uno puede ponerle otra RAM de 4 GB para llegar a tener una memoria mucho más grande y veloz, es decir, 8 GB. Pero bueno, todo depende del modelo de la computadora, de la marca que se pueda hacer. Hay equipos que directamente no se puede hacer ningún tipo de modificación. Bien, como les decía recién, entonces como se pierde la información cuando se apaga la máquina por ser una memoria volátil, es conveniente guardar los trabajos en unidades secundarias de almacenamiento, como el disco rígido, el pendrive, el CD. Bien, la otra memoria que tiene una computadora que conforma el hardware es la memoria secundaria o memoria ROM. El nombre de esta memoria ROM viene de las siglas inglesas Read Only Memory, es decir, es una memoria de solo lectura. Esta memoria tiene la particularidad que contiene un programa para el arranque de la computadora, para el arranque inicial. Si bien es el nombre indica que es una memoria de solo lectura, en los tiempos recientes el avance de la tecnología hizo de que ya se haya desarrollado memorias ROM que pueden ser programadas, es decir, que se pueden escribir. Ya no son memorias de solo lectura, sino que últimamente están apareciendo estas memorias ROM programables. Bien, dentro de las características de la memoria ROM como les dije recién, es una memoria de solo lectura, es decir, que solo se puede leer el contenido de sus celdas. Otra de las características, y esto sí es una ventaja, es que es una memoria no volátil, a diferencia de la memoria RAM, ya que por sus características físicas no pierde la información cuando se corta la energía eléctrica. Esta memoria es no volátil, no pierde la información porque precisamente es la memoria donde están guardados los programitas que van a dar inicio al equipo. Es decir, si la máquina está apagada y si la memoria ROM perdiese la información, cuando la queremos encender no va a arrancar, no va a funcionar. Es por eso que esta memoria ROM no es volátil, mantiene siempre la información de arranque del sistema. ¿Sí? Bien, otra de las características de la memoria ROM es que es una memoria con velocidad de acceso lenta. ¿Sí? No es como la memoria RAM, que es al ser de acceso aleatorio es veloz. La memoria ROM al contener esos programitas de arranque, de inicio de la computadora, eso tienen que mantener una secuencia de esos programitas, entonces es una memoria de acceso lento. Acá en la memoria ROM no se habla de capacidad de memoria porque en definitiva no es lo importante, porque siempre hace el mismo trabajo, que es precisamente darle arranque al equipo, a la computadora. Bien, hasta acá estamos viendo componentes internos del hardware, ¿sí? Ahora vamos a empezar a ver la otra parte del hardware, que serían los componentes externos o periféricos. Perdón, acá tenemos unas fotos de las memorias. Tenemos dos fotos de memorias RAM, ¿sí? Para que ustedes vayan familiarizándose. Bien. Y tenemos acá una foto de memoria secundaria o memoria ROM. Ahora sí vamos a ver los componentes. ¡Ay, perdón! Estoy perdido ya. Bien, otro de los componentes internos que tenía acá, ¿cierto? En la diapositiva, son los discos rígidos o discos duros. ¿Sí? Que acá tenemos una foto que vienen de diferentes características y diferentes tecnologías, como también de capacidades distintas. El disco rígido es el dispositivo de almacenamiento que se encuentra en el interior de la computadora.
En él se guardan los archivos, tanto el sistema operativo como archivos de programas y documentos que genera el usuario. Otro componente interno de hardware es la placa madre, también llamada placa principal. Es una tarjeta de circuitos impresos a la que se conectan los distintos componentes internos que constituyen la computadora. Acá en la placa madre viene la memoria ROM, viene conectado a la memoria RAM, vienen también los demás dispositivos que manejan el audio, que manejan las salidas a la impresora, bueno, todo lo que hace el manejo en sí de la computadora. De todos estos componentes que yo les estoy mencionando, al final de este video hay un trabajo práctico, el cual ustedes tienen varias consignas y donde tienen que ir profundizando sobre estos conceptos. Yo les voy dando una definición, un pantallazo general, pero ustedes en esas consignas van a tener que desarrollar más todavía esto. Bien, continuamos y ahora sí vamos a desarrollar la otra parte del hardware, que serían los componentes externos o periféricos. Los componentes periféricos, o vamos a llamarles periféricos directamente, se clasifican en tres categorías. Periféricos de entrada, su única función es ingresar información. Periféricos de salida, su única función es mostrar información salga de la computadora, y hay periféricos que tienen la doble función de entrada-salida. Algunos ejemplos de periféricos de entrada tenemos el teclado, el mouse, el touchpad. El touchpad es lo que sería el mouse, pero que viene en las netbooks o en las notebooks. En todas las computadoras portátiles, en lugar de un mouse viene esa zona, ese rectángulo con dos botones que están incorporados al lado del teclado de esa portátil. El escáner, que es un dispositivo que permite ingresar un documento que está hecho en papel, lo digitaliza y lo incorpora dentro de la computadora para ser procesado, para ser visto después. Ingresa información. El micrófono que ingresa voz, la cámara que ingresa imagen, el joystick cuando uno está jugando también está ingresando órdenes de movimiento y todo eso en el juego. Bien, los componentes periféricos de salida tenemos el monitor por excelencia, que nos muestra lo que procesa la computadora, la impresora que nos larga ese resultado impreso, un proyector que también nos proyecta imágenes o videos, ¿cierto? Con sonido también, los altavoces o parlantes, etc. Hay más. Como les decía, en el trabajito práctico yo les pido de que todo esto ustedes lo profundicen y también puedan dar algunas definiciones de algunos de estos. Bien, y la tercera categoría de periféricos tenemos los periféricos de entrada-salida. Ahí les puse de ejemplo modem, pero también tenemos, por ejemplo, si se tratase de una impresora multifunción, la impresora también tiene un escáner, las impresoras multifunción. Entonces, con el escáner estaríamos teniendo la función de entrada, es decir, de digitalizar un documento que entra a la computadora. Y la impresora en sí, cuando sale algo impreso, está haciendo la función de también dentro de lo que son periféricos de salida, componentes externos o periféricos, tenemos que tener en cuenta las unidades de almacenamiento secundario, que después también la vamos a tratar en alguna clase. Unidades de almacenamiento secundario, como les decía recién cuando estaba hablándoles sobre memoria RAM, son los discos duros externos, los CD, los DVD, los pendrive, donde uno guarda información,
Las tarjetas de memoria también es una unidad de almacenamiento secundaria. Bien, hasta aquí entonces llegamos a lo que estamos viendo de hardware, habiendo visto ya los componentes internos y los periféricos o componentes externos. Ahora bueno, entramos al software, que es la otra parte que constituye un sistema informático o una computadora. Y vamos a recordar un poquito la definición del software. Es un conjunto de instrucciones individuales que se le proporciona al microprocesador para que pueda procesar los datos y de esa manera generar resultados. Sin la existencia de un software, todo lo que el conjunto de dispositivos son hardware no podrían funcionar. La computadora estaría totalmente inactiva si no existiese un software. Es tan importante contar con la parte física, los dispositivos físicos que recién estuvimos hablando, como así también con el software. Es la parte intangible que serían los programas, los sistemas operativos y todo. Bien, ahora los desarrollamos. El software, como dice en la diapositiva, se clasifica en 3 categorías: software de sistema, software de programación y software de aplicación. El software de sistema es el que vincula al usuario con la computadora. Es el que provee al usuario de la interfaz adecuada para poder usar la computadora. Ese es el software de sistema. Está constituido por sistemas operativos. Bueno, yo les puse otras también herramientas que tiene el software de sistema, que son controladores de dispositivos, las herramientas de diagnósticos, de corrección, de optimización, las utilidades. Les voy a dar un concepto, una definición de sistemas operativos que es lo más familiar para nosotros. Todas las demás herramientas que mencioné, bueno, las puse ahí, pero en realidad no son motivo de estudio del curso, así que no lo vamos a desarrollar. ¿Sí? Bueno, el sistema operativo es el gestor, es el organizador de todas las actividades que hace la computadora. Es un software, es decir, que es un conjunto de programas, computadora, que administra los recursos, tanto físicos, hardware, como intangibles, ¿cierto?, de programas, de protocolos, de ejecución, sería el software, y también administra precisamente la interfaz del usuario. Algunos sistemas operativos conocidos sería Windows, GNU Linux, Unix, Mac OS, Android, etc. Hay muchos. Ustedes en el trabajo práctico espero que puedan profundizar un poquitito más y ampliar más. Hay muchos más. Bien. Software de programación. Es el conjunto de herramientas que permiten desarrollar programas usando diferentes alternativas y lenguajes de programación. Incluye, entre otros, editores de textos, compiladores, intérpretes, enlazadores, depuradores, etc. Tampoco esto lo vamos a desarrollar porque es a mero, yo lo pongo para que ustedes puedan ubicar y ver cómo está constituido un software de programación. Básicamente es el software con el que se hacen programas. ¿Sí? Bien, que no lo vamos a ver nosotros en el curso. Bien, y en tercer lugar, la tercera categoría es el software de aplicación, que ahí sí nosotros es lo que vamos a utilizar. ¿Sí? El software de aplicación, este software está diseñado y escrito para desarrollar tareas específicas, ya sean personales, sean empresariales, sean científicas, educativas. ¿Sí? Y está conformado por software o aplicaciones ofimáticas. ¿Sí? Este término ofimática proviene de Office. Office, el paquete Office, está conformado
por aplicaciones como por ejemplo Word, Excel, PowerPoint, Paint, bueno, etcétera, ¿sí? Ese tipo de aplicaciones son las que nosotros sí vamos a ver en la escuela, en este curso. Así que son aplicaciones ofimáticas. También tenemos los software educativos, los software médicos, de cálculo, los de diseño asistido. Están las aplicaciones de sistemas de control y de automatización industrial, con las que se fabrican tantas cosas con que nosotros hacemos uso, ¿sí? Bien, otros dos términos, estos serían entonces las tres categorías de software. Ahora, es muy importante conocer otros dos términos que son el software libre y software privativo, o también llamado software propietario. El software libre es el que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. Esto significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, de copiar, de distribuir, de estudiar, modificar y mejorar el software. ¿Qué significa todo esto? Hay software que respeta la libertad del usuario, como dice la definición. Es decir, que cada usuario y la comunidad es la comunidad de usuarios de ese software libre. Esto es que uno tiene un programa o tiene una aplicación que al ser libre, uno puede llegar a hacer modificaciones, uno puede llegar a hacer copias, uno puede llegar a hacer mejoras, porque es toda una comunidad usuaria de ese software y todos van mejorándolo cada vez más. Es un software abierto. El software privativo o el software propietario es el software en el cual no existe una forma libre de acceso a su código fuente, el cual solo se encuentra a disposición de su desarrollador y no se permite su libre modificación, adaptación o incluso su lectura por parte de terceros. Es el software con el que está hecho, por ejemplo, las aplicaciones que yo recién les mencionaba: Word, Excel, PowerPoint y otra cantidad de programas o aplicaciones que son cerrados. Están hechos para que uno los pueda utilizar solamente, pero uno no puede llegar a entrar en ese software y hacer algún tipo de modificación. Esos serían los software privativos o software de propietario. Bien, llegamos al final de esta clase. Ahora nos queda ver el trabajito práctico. De todos estos conceptos, como les decía, van a trabajarlo, van a profundizar un poquitito más, van a dar ejemplos. Son 8 puntos, 8 consignas que les doy. Al pie del trabajo práctico está mi correo electrónico para que a medida, hacen el trabajito y me lo van enviando. Bueno, como siempre les digo, estoy a su disposición por cualquier consulta y espero que hayan aprendido algo y que profundicen más todavía con su trabajo, con su investigación. Que anden